todos, hoy vamos a estudiar dos lecciones. La primera, sorpresa al amanecer. Y bueno, la lección anterior nosotros habíamos estudiado que Jesús había muerto por amor a cada uno de nosotros, para que pudiéramos ser salvos. Entonces, Jesús murió un día viernes y fue llevado a sepultar. Y entonces la costumbre de los judíos era de que a los muertos les ponían algunas especies aromáticas. Pero no lo iban a hacer porque como Jesús murió un día viernes, entonces estaba cerca del día de reposo, que es el sábado. Entonces las mujeres que iban a hacer esto mejor decidieron hacerlo hasta el domingo. Y Jesús, al igual que en la creación, también reposó el séptimo día. Así que el domingo muy temprano en la mañana, antes de que saliera el sol, hubo un terremoto. Y en la tumba donde estaba Jesús habían unos soldados que habían sido mandados por los fariseos. Entonces ellos sintieron el temblor. Y luego apareció un ángel. Entonces ellos vieron que el ángel movió la piedra que era muy pesada y Jesús salió vivo. Y entonces los soldados se desmayaron. Al tiempo, cuando reaccionaron, se fueron del lugar a buscar a los sacerdotes, a los fariseos, para contarles que Jesús había resucitado. Pero los sacerdotes no querían que esto se supiera, porque Jesús lo había predicado en su ministerio. Entonces no querían que la gente creyera en él. Entonces le pagaron dinero a los soldados para que mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo. Pero como les dije, habían unas mujeres que llegaron a la tumba a poner especias aromáticas y entonces se dieron cuenta que Jesús no estaba allí. Y el ángel que estaba ahí les dijo: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores que lo crucificaran y que el tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar al sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Entonces, aunque los fariseos intentaron que no se supiera la verdad, eso no podía pasar, porque Jesús había resucitado y también otras personas lo habían hecho, y así daban testimonio de la resurrección de Jesús. Y así estas mujeres que fueron a decirle a los discípulos, pero la primera persona que vio a Jesús resucitado fue María Magdalena, quien lloraba mucho porque no estaba el cuerpo de Jesús. Y Jesús le habló, pero ella no lo pudo reconocer porque estaba llorando. Luego, cuando él la llamó por su nombre, se dio cuenta de que era Jesús y lo adoró. Luego, otros discípulos llegaron a la tumba y se dieron cuenta que Jesús no estaba allí, sino que era verdad que había resucitado. La resurrección de Jesús es una promesa bien grande para nosotros, porque nos significa que Cristo volverá un día por segunda vez a la tierra para venir a traer a su pueblo y que viva con él una eternidad. ¿Y cómo vamos a poder ser salvos? La Biblia nos dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. La otra lección que vamos a estudiar se titula Los ojos velados y el versículo de memoria está en 2 de Pedro 1:3 y nos dice: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus maravillosas obras. Entonces, después de ese evento que hemos hablado de que Jesús resucitó, habían dos discípulos que se fueron de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, porque ahí vivían. La ciudad estaba algo lejos de Jerusalén, así que era un camino bastante largo. Mientras caminaban, un extraño se acercó a ellos
y ellos se estaban hablando sobre la tristeza y la decepción que sentían porque había muerto Jesús. Entonces el extraño les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes? Y entonces ellos le dijeron, ¿cómo es que no te has dado cuenta de todo lo que ha pasado en Jerusalén este fin de semana? Jesús, que era un poderoso profeta, que actuaba y hablaba según lo que Dios le decía, había sido crucificado y esa condenación de muerte se las habían dado los sacerdotes y los jefes de Jerusalén. Y entonces le dijeron también que tenían la esperanza de que Jesús los iba a liberar, pero ya había pasado 3 días que había muerto y habían perdido toda esperanza. Entonces estos 2 discípulos habían olvidado la promesa que Jesús les había hecho, que iba a resucitar al 3er día. Entonces este extraño se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras, comenzando por los libros de Moisés y luego lo de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos estos profetas, que nosotros también los podemos estudiar en nuestras Biblias. Y también este extraño les empezó a explicar que el Mesías no iba a ser un rey terrenal, sino que su reino estaba en el cielo. Les hizo ver que debía morir el Mesías para redimir a los pecadores y que se arrepintieran de sus pecados. Entonces, llegaron a Emaús. Como ya era algo de noche, estos discípulos se invitaron a comer al extraño. Entonces este entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a punto de cenar, este extraño tomó el pan en sus manos y bendijo la comida. Y hasta ese momento los discípulos se dieron cuenta que aquel extraño era Jesús. Se les cayó la venda de los ojos y pudieron verlo. Lo reconocieron, además de ver las heridas que tenía en sus manos y en sus pies. Y con mucho entusiasmo dejaron de comer. Y volvieron a Jerusalén para compartir con los demás la experiencia que habían tenido. Salieron corriendo a dar el mensaje maravilloso que era el mensaje de la esperanza. Estos hombres habían caminado muchos kilómetros con Jesús y no lo habían conocido. Era como si tuvieran los ojos vendados porque no lo habían podido reconocer ni siquiera cuando les habló de la palabra de Dios. Pero esta historia nos da una lección muy grande. Dios quiere que nos centremos en Jesús y no en las cosas que nos ponen tristes o nos decepcionan. Si lo miramos a Él, Él siempre nos consolará, nos dará confianza y fe y esperanza. Y así vamos a poder compartir con otros las buenas nuevas de salvación. El mensaje de la lección es: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conocer a Jesús como nuestro Salvador. Que Dios te bendiga y te ayude a mantener una comunión estrecha. Que te sigas preparando para el regreso de Jesús, que será pronto. No perdamos la esperanza y no nos desesperemos, porque cuando menos pensemos, Jesús regresará por su pueblo. Yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor, tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor, cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor, tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor, tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús,
siento seguro. Eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos. A tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro.